El guardabosques la encontró por casualidad en lo profundo de la Sierra Madre, donde no debía haber un alma. Una niña pequeña estaba sentada junto a un viejo pino, como si temiera que la vieran. En ese momento, pensó que simplemente llevaría a la niña perdida a su casa y que mañana averiguaría dónde estaban sus padres. Una historia común en la sierra. A veces los niños se pierden. Pero cuando regresó por la tarde después de su recorrido y vio el rostro de su esposa, comprendió que esta no era una historia para nada común. Lo que su mujer le contó lo cambió todo. Su vida tranquila y apacible en el bosque. Su pequeño mundo donde eran felices el uno con el otro. De repente, todo pareció tan frágil ante el horror que esa niña había vivido. No pudo dormir esa noche, repasando en su mente lo que había escuchado. Y por primera vez en muchos años, entendió que la felicidad no es solo vivir para uno mismo. A veces llega cuando simplemente no ignoras la desgracia ajena. Antes de comenzar, escribe como es tradición de qué ciudad eres. Suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Empezamos. Finales de abril. La Sierra Madre despertaba después de un invierno seco. La escarcha de la mañana ya casi no aparecía. Solo en las hondonadas más profundas aún se veía un rastro de blanco. El aire olía a pino, a la hojarasca del año anterior y a esa frescura especial que solo se puede sentir en la primavera en el bosque. En una pequeña cabaña de madera, perdida entre pinos centenarios, vivían el guardabosques Javier Rojas y su esposa Sofía. Javier tenía 36 años y Sofía 34. Se habían casado justo después de la preparatoria, y con los años su amor no se había apagado, sino que se había fortalecido. Aquí, en la sierra, lejos del bullicio de la ciudad, habían encontrado su felicidad. No perseguían el dinero ni aspiraban a grandes carreras. Simplemente vivían, disfrutando cada día, cada momento que pasaban juntos. Juntos recorrían el bosque, juntos exploraban. Sofía no era solo una esposa, sino una verdadera amiga y compañera. Conocía la sierra tan bien como su marido. Sabía leer las huellas, distinguir los cantos de los pájaros. Sentía el bosque con todo su corazón. No tenían hijos, pero nunca se preocuparon por eso. Veían el sentido de la vida el uno en el otro. Su pequeño mundo estaba lleno de amor, y eso era suficiente. Pero esa mañana de abril, todo cambió. Sofía se despertó con la cabeza pesada y el cuerpo adolorido. Un resfriado la había tumbado de repente. Anoche se sentía perfectamente bien, y hoy apenas podía levantarse de la cama. La fiebre había subido, la garganta le raspaba. Todo el cuerpo le dolía. Sophie, hoy no vas a ninguna parte, dijo Javier con severidad, cubriendo a su esposa con una cobija. Quédate acostada. Descansa. Te prepararé un té de canela. Javi, pero hoy tienes tu recorrido, objetó débilmente Sofía. El recorrido puede esperar, dijo Javier, restándole importancia. Pero Sofía negó con la cabeza. No, tienes que ir. Es tu revisión de rutina del área. Yo solo me quedaré acostada. Todo estará bien. Es un resfriado común. No te preocupes. Javier frunció el ceño. Realmente tenía que recorrer su sector hoy. Revisar los comederos para los animales. Inspeccionar las torres de vigilancia. Asegurarse de que todo estuviera en orden. Era su deber como guardabosques. Pero no quería dejar a su esposa enferma sola. Javi, ve. De verdad, sonrió Sofía, aunque su sonrisa salió pálida. Soy una mujer adulta. Me las arreglaré. Solo regresa más temprano. Javier suspiró. Le preparó a su esposa un té caliente con canela y miel, y le dejó al lado de la cama un termo con agua y medicinas. Si pasa cualquier cosa, llámame de inmediato. Dejaré todo y vendré, dijo seriamente, inclinándose hacia ella. Le besó tiernamente la frente. Su piel estaba caliente por la fiebre. Te lo prometo, susurró Sofía. Ya vete, o perderás todo el día. Javier se vistió. Tomó su mochila con un termo y unos tacos. Revisó la radio. Miró una vez más a su esposa, que ya cerraba los ojos, y salió de la casa. La mañana era clara y fresca. Javier arrancó su vieja camioneta Ford y se dirigió por el estrecho camino de terracería hacia lo profundo de la sierra. El sol subía cada vez más alto, filtrándose a través de las copas de los árboles. El bosque cobraba vida. En alguna parte un pájaro carpintero picoteaba. Los jilgueros se llamaban entre sí. Algo crujía entre la maleza. Javier condujo unos 20 kilómetros. Dejó la camioneta en un pequeño claro y se fue a pie a revisar los comederos. Caminaba por un sendero conocido, inspeccionando cuidadosamente el territorio.
Todo estaba tranquilo. No había rastros de cazadores furtivos. Ni problemas. Se adentró en el bosque 1 kilómetro más cuando escuchó un sollozo ahogado. Javier se detuvo en seco. Escuchó atentamente. De nuevo. Un llanto bajo y asustado. El de un niño. El guardabosques caminó rápidamente hacia el sonido y 1 minuto después la vio. En medio del bosque, junto a un viejo pino, estaba sentada una niña pequeña de unos 9 años. Llevaba una chamarra ligera, pantalones de mezclilla y botas de hule. Tenía el pelo revuelto y la cara sucia por las lágrimas. En sus manos apretaba una canasta vacía. «Niña, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier. Acercándose, la niña se sobresaltó y lo miró asustada. «No tengas miedo. Soy guardabosques», dijo Javier suavemente, poniéndose en cuclillas para estar a su nivel. «Me llamo Javier». «¿Cómo te llamas tú?». «Catá», respondió la niña en voz baja. «Catá, ¿y qué haces aquí sola? ¿Dónde están tus papás?». «Estaba buscando flores», sollozó la niña. «Y me perdí». Javier miró a su alrededor. A finales de abril no había muchas flores silvestres por aquí. Todavía era demasiado pronto. Como mucho, algunas flores de campo en lugares abiertos. No en lo profundo del bosque. «Catá, ¿y dónde está tu mamá?», preguntó. La niña guardó silencio, bajando la cabeza. «¿O tu papá?», continuó Javier. De nuevo. El silencio. El guardabosques observó atentamente a la niña. Era demasiado pequeña para andar sola por el bosque, y algo en su comportamiento lo inquietaba. No era solo el miedo de una niña perdida, sino un terror profundo, como si no temiera al bosque, sino a otra cosa. «Mira, Catá», dijo Javier, «¿qué te parece si te llevo a mi casa? Mi esposa te cuidará, te dará de comer, y yo terminaré mi recorrido. Mañana averiguaremos dónde está tu casa». La niña levantó hacia él sus grandes ojos cafés y asintió lentamente. «Está bien», susurró. Javier la tomó de la mano. Su palma era pequeña y fría. Regresaron a la camioneta. En el camino, el guardabosques intentó hacerle preguntas a la niña, pero ella respondía con monosílabos o simplemente se quedaba callada. Solo dijo su nombre. «Catá». «¿Cuántos años tenía?». «9». Nada más. 40 minutos después llegaron a la casa de los Rojas. Eran cerca de las 11 de la mañana. Javier hizo entrar a la niña. Sofía estaba acostada en el sofá, cubierta con un zarape. Al oír pasos, se incorporó. «Javi, ¿ya regresaste?», preguntó sorprendida. Pero al ver a la niña, se calló. «Sofi, ella es Catá», dijo Javier. «La encontré en el bosque. Se perdió. Cuídala. Por favor. Necesito terminar mi recorrido. Volveré por la tarde. Mañana veremos dónde vive». Sofía, a pesar de la fiebre y la debilidad, se levantó de inmediato. «Claro que sí», dijo, acercándose a la niña. «Hola, Catita. Me llamo Sofía. Seguramente tienes hambre». La niña asintió. «Entonces vamos a la cocina. Te daré de comer», sonrió Sofía. Javier besó a su esposa para despedirse. «Trataré de volver para las 6», dijo. «¿Cómo te sientes?». «Bien. No te preocupes», respondió Sofía. «Anda». Javier miró una vez más a la niña, que estaba de pie junto a su esposa, y salió. Sofía pasó todo el día con Catá. Primero la alimentó. Le calentó un caldo de pollo. Le preparó unas quesadillas. La niña comía con avidez, como si no hubiera visto comida de verdad en mucho tiempo. Luego, Sofía le ofreció bañarse y le dio una camiseta limpia, una suya de adulto que le quedaba grande a Catá, pero que era mejor que su ropa sucia. Conversaron, o más bien, Sofía hablaba mientras Catá mayormente callaba o respondía brevemente, pero poco a poco, la niña comenzó a abrirse. Sofía puso unas caricaturas. Las vieron juntas. Tomaron té con galletas. Hacia la tarde, Sofía sintió que la fiebre le subía de nuevo. Estaba mareada. Se recostó en el sofá y Catá se sentó a su lado en el tapete, sin dejar de ver las caricaturas. A las 8 de la noche, la llave giró en la cerradura. Javier había vuelto. Estaba cansado, hambriento, pero se acercó inmediatamente a su esposa. «¿Cómo estás?», le preguntó. Sofía lo miró, y Javier vio una extraña expresión en su rostro. Estaba pálida, incluso más que por la mañana, pero no era por la enfermedad. En sus ojos se leía la angustia. «Javi», dijo en voz baja, mirando a Catá, que seguía absorta en la caricatura. «Tenemos que hablar. Urgentemente». «¿Qué pasó?».
Se preocupó Javier. Sofía se levantó. Se acercó a él y le susurró al oído. La niña tiene problemas graves. Muy graves. Javier se quedó helado, mirando a su esposa. Su voz sonaba tan seria que sintió un nudo de ansiedad en el estómago. «Sophie, ¿de qué hablas?», preguntó en voz baja, mirando a Katá. La niña estaba sentada en el suelo, hipnotizada por la pantalla del televisor. Parecía no oírlos. «Aquí no», susurró Sofía. «Primero vamos a acostarla». Javier asintió. Se cambió. Se lavó la cara. Mientras Sofía preparaba una cama para Katá en la pequeña habitación que alguna vez habían planeado hacer para un bebé. La habitación había estado vacía durante años. Solo había un viejo sofá-cama y un ropero con cosas. «Katita, ya es tarde», dijo Sofía con dulzura. «Es hora de dormir. Ven, te enseñaré tu cuarto». La niña se levantó obedientemente y la siguió. Sofía la acompañó. La ayudó a acomodarse en el sofá bajo una cobija caliente. «Buenas noches, Solecito», dijo en voz baja, acariciándole la cabeza. «Si necesitas algo, llámanos. Estamos aquí al lado». «Gracias», susurró Katá apenas audible. Sofía regresó a la cocina, donde Javier la esperaba. Él ya se había calentado la cena, pero no empezaba a comer. Caminaba nervioso por la cocina. «Cuéntame», dijo él cuando su esposa se sentó frente a él en la mesa. Sofía respiró hondo. Abrazó con las manos una taza de té caliente, como si intentara calentarse, aunque la casa estaba templada. «Javi, la cosa está muy mal», comenzó. «Al principio no entendí nada. Katá y yo desayunamos. Luego vimos caricaturas. Platicamos de cualquier cosa. Estaba callada. Cerrada. Respondía con monosílabos. Pensé que simplemente era tímida». Sofía hizo una pausa, tomando un sorbo de té. «Y luego», la animó Javier. «Y luego, después de comer, estábamos tomando té en la cocina. Hacía calor y Katá se quitó el suéter. Se quedó en camiseta. Y le vi un moretón en el brazo. Grande, de un morado oscuro. Claramente reciente, de 3 o 4 días a lo mucho». Javier frunció el ceño. «¿A lo mejor se cayó?». «Eso pensé al principio», asintió Sofía. Le pregunté qué había pasado, de dónde era el moretón. Katá se puso el suéter de inmediato y se quedó callada. Simplemente se sentó sin decir nada. Vi que tenía miedo. Javi, tenía miedo de responder. Empecé a preguntarle con cuidado. Le dije que queríamos ayudar, que estaba a salvo. Y poco a poco, empezó a contarme. Sofía volvió a guardar silencio. Le temblaban ligeramente las manos. «Se llama Catalina. Tiene 9 años. Tiene una hermana mayor, Daniela, de 12. Son hermanas biológicas. Hasta el año pasado vivían en la casa hogar número 7 de la ciudad. Hace un año las adoptó una familia. No me dijo el apellido, pero dice que viven en el pueblo de Ojo Seco». «¿Ojo Seco?», repitió Javier. «Eso está a 10 kilómetros de aquí». «Sí», confirmó Sofía. «Katá dice que al principio todo iba bien. Los primeros 2 meses las alimentaban bien. Les daban ropa. Las trataban normal. Los padres adoptivos tienen sus propias hijas. 2 niñas, Luisa y Ana. Al principio jugaban todas juntas. Todo estaba bien, pero luego todo cambió». «¿Cómo que cambió?», preguntó Javier con tensión. Sofía lo miró a los ojos. «Empezaron a obligarlas a trabajar mucho, a carrear agua del pozo. En invierno tenían que hacerlo varias veces al día. Las cubetas son pesadas. Katá apenas podía levantarlas. Limpiar toda la casa, trapear los pisos, lavar los platos. Les cargaron todo el trabajo pesado. En invierno quitar la nieve. En primavera trabajar en la hortaliza. Cargar todo desde el sótano. Mientras tanto, a sus hijas Luisa y Ana solo las obligan a hacer la tarea y ayudar un poco. A ellas las alimentan mejor. Les dan más comida». «Dios mío», exclamó Javier. «Pero eso no es todo», continuó Sofía, con la voz temblorosa. «A Katá la sacaron de la escuela para educarla en casa. Le dijeron que le enseñarían en casa. Pero nadie le enseña. Para nada. Solo trabajo. Trabajo y trabajo. Dice que en este tiempo casi no ha aprendido nada. Que solo ha olvidado lo que sabía». Javier apretó los puños. Sentía como crecía la ira en su interior. «¿Y los padres adoptivos? ¿Quiénes son?». Solo mencionó sus nombres. «El padre se llama Arturo. La madre, Marisol». No dijo nada más. Javi, le da miedo hasta decir sus nombres.
¿Y el moretón? Preguntó Javier. ¿De dónde salió? Sofía guardó silencio un momento. Le pregunté sobre eso. Al principio Catán no decía nada, pero luego confesó. Dice que si hacen algo mal, las castigan. La madre puede simplemente gritarles, pero el padre les pega. ¿Les pega? Javier se levantó bruscamente. Cállate. No la despiertes, le pidió Sofía. Sí, les pega. Ese moretón apareció después de que no trajo el agua a tiempo. Es monstruoso, susurró Javier. Hay que llamar a la policía. Al DIF. Javi. Espera, lo detuvo Sofía. Aún no te he contado todo. Le pedí a Catá que me mostrara si tenía más marcas. Y ella se quitó la camiseta y se dio la vuelta. Sofía se cayó. Y Javier vio cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía marcas de golpes, dijo en voz baja. Unas rayas en la espalda. Parecen marcas de una soga o un cinturón. Varias. Algunas ya están sanando. Pálidas. Pero otras son muy recientes. Le tomé fotos. Mira. Sofía sacó su teléfono y le mostró las fotografías a su marido. Javier miró la pantalla. Y su rostro se ensombreció cada vez más. En la espalda de una niña de 9 años había claras marcas de golpes. Franjas rojas con moretones en algunas partes. Contó que hace unas semanas derramó agua. Nadie resultó herido. Pero Arturo la castigó. Mientras tanto, su esposa Marisol estaba a su lado y no lo detuvo. Solo se quedó allí, llorando en silencio. No son personas. Son bestias, masculló Javier entre dientes. Catá dice que esta mañana ya no pudo más, continuó Sofía. Arturo se fue de cacería. Marisol y Daniela fueron a la tienda. Luisa y Ana estaban en la escuela. Ella debía quedarse en casa a limpiar. Pero en lugar de eso, se escapó. Tomó una canasta para que, si alguien la veía, pensara que iba a buscar flores. Y se fue al bosque. Simplemente caminó sin rumbo. Solo para alejarse de esa casa. Seguramente ya la están buscando, dijo Javier. Sí, ella misma lo dice. Pero lo que más teme en el mundo es volver. Javi. Lloraba y decía que prefería perderse en el bosque antes que volver allí. Javier se dejó caer en la silla. Le daba vueltas la cabeza. Intentaba procesar lo que había escuchado. ¿Y su hermana? Preguntó. Daniela. Eso es lo que más la atormenta, respondió Sofía con tristeza. Está muy preocupada por su hermana. Dice que Daniela es mayor, que le cargan más trabajo. Y ahora que Catá no está, Daniela tendrá que hacerlo todo sola. Catá llora y dice que traicionó a su hermana, que la abandonó. Sofía se secó las lágrimas. Le dije que no hizo nada malo, que fue muy valiente por haberse ido y que la ayudaremos a ella y a su hermana. Le prometí que no la devolveríamos a esa casa. Y no lo haremos, dijo Javier con firmeza. Mañana por la mañana iré a ver a Ramírez. El sargento Miguel Ramírez, el encargado del municipio. Nos conocemos desde hace muchos años. Él nos ayudará. Hay que presentar una denuncia, llamar al DIF. A esa gente hay que llevarla ante la justicia. ¿Y qué pasará con Daniela? Preguntó Sofía. Si Catá testifica, el DIF revisará las condiciones de inmediato, y se llevarán a Daniela también. Javi, ¿y si la regresan a la casa hogar? Preguntó Sofía en voz baja, a Catá y a Daniela. Javier miró a su esposa. Se miraron en silencio y ambos comprendieron lo que el otro estaba pensando. Podríamos, empezó Javier. Solicitar la tutela, terminó Sofía. O la adopción, añadió él. Sofi, sé que nunca hablamos seriamente de tener hijos. Nos bastábamos el uno al otro. Pero ahora no es solo un deseo de tener hijos, completó Sofía por él. Es la necesidad de salvarlas. Javi, vi sus ojos. Esa niña ha pasado por un infierno, y su hermana sigue allí. No podemos simplemente entregarlas al sistema y olvidarnos. No podemos. Javier tomó la mano de su esposa entre las suyas. Entonces no lo haremos. Pero primero hay que actuar conforme a la ley. Mañana iré a ver a Ramírez. Le contaré todo. Le mostraré las fotos. Que él involucre al DIF, a la policía. Y ya veremos. ¿Y hoy? Preguntó Sofía. Hoy Catá se queda con nosotros, dijo Javier con firmeza. Y nadie la sacará de aquí hasta que estemos seguros de que estará a salvo. Se quedaron sentados en la cocina durante mucho tiempo, discutiendo los detalles. Sofía contaba los pormenores de lo que había averiguado durante el día. Catá decía que a veces Marisol podía compadecerse de ellas, darles un trozo extra de pan o un dulce, pero solo cuando Arturo no estaba en casa. Cuando él estaba,
La vida se convertía en una pesadilla. Constantemente gritaba. Se quejaba de cada pequeña cosa. Podía golpear por cualquier falta. Mientras tanto, adoraba a sus propias hijas. Luisa y Ana. Para él eran unas princesas. Les compraban ropa buena, juguetes. Las alimentaban bien, mientras que Katá y Daniela tenían que servirlas. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, dijo Sofía en voz baja. Katá dice que Arturo repetía constantemente lo mismo, que les había dado la oportunidad de no vivir en una casa hogar, que debían estar agradecidas, que tenían que ganarse el sustento. Les hizo creer que le debían todo. Eso es manipulación, dijo Javier. Manipulación clásica. Las hace sentir culpables por el simple hecho de existir. Katá dijo que preferiría haber vivido en la casa hogar, susurró Sofía. Imagínate. Una niña de 9 años cree que la casa hogar es mejor que una familia. ¿Qué clase de familia debe ser esa? Javier guardó silencio. Pensaba en lo que tendría que hacer mañana. El plan era sencillo. Ir a ver a Ramírez. Presentar la denuncia. Proporcionar las fotografías como prueba. El sargento estaría obligado a reaccionar. El DIF intervendría. Verificaría las condiciones de vida de las niñas en la familia Vargas. Un momento. Vargas. Sophie, ¿no te dijo el apellido?, preguntó Javier. No, solo los nombres. Arturo y Marisol. Viven en Ojo Seco. No dijo nada más. Bueno, mañana lo averiguaremos, dijo Javier. Se fueron a dormir pasada la medianoche. Sofía se levantaba a cada rato para ver cómo dormía Katá. La niña dormía inquieta. Murmuraba algo en sueños. Se movía mucho. Javier tampoco pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Se quedó acostado, pensando en esa pequeña niña a la que la vida había tratado tan cruelmente, y en su hermana, que ahora estaba sola en esa casa. Tenía que actuar rápido, muy rápido. No sabía entonces que mañana todo se complicaría aún más. La mañana amaneció gris y nublada. Javier se despertó temprano, como de costumbre, pero se sentía agotado. Apenas había dormido. No dejaba de repasar la conversación de anoche. Sofía también se despertó temprano. La fiebre le había bajado, pero todavía se sentía débil. ¿Cómo estás?, preguntó Javier, abrazando a su esposa. Mejor, respondió ella. Javi, ¿de verdad irás a ver a Ramírez hoy? Sin falta, asintió él. Justo después de desayunar. Cuanto antes empecemos a actuar. Mejor. Se levantaron. Se vistieron. Sofía fue a la cocina a preparar el desayuno. Y Javier se asomó a la habitación donde dormía Katá. La niña todavía dormía, acurrucada bajo la cobija. Su rostro estaba tranquilo. Mientras dormía, parecía muy pequeña e indefensa. Javier cerró la puerta en silencio y regresó a la cocina. Déjala dormir un poco más, le dijo a Sofía. Pobre niña. Seguro que hace mucho que no duerme tan tranquila. Desayunaban solos cuando se oyeron pasos desde la habitación. En la puerta de la cocina apareció Katá. Estaba despeinada, somnolienta, con la camiseta de adulto que le quedaba como un vestido. Buenos días, solecito, sonrió Sofía. ¿Dormiste bien? Bien, respondió Katá en voz baja. Ven, siéntate, la invitó Javier. Vamos a desayunar. Katá se sentó con cautela en la mesa. Sofía le puso delante un plato con avena. Le sirvió un vaso de leche con chocolate y le ofreció pan dulce. Come. No seas tímida, le dijo con cariño. La niña empezó a comer. Primero despacio, con cuidado, y luego más rápido. Javier notó que comía como si temiera que le quitaran la comida. Eso le encogió el corazón. Comieron en silencio. Javier y Sofía se miraban, sin saber cómo empezar la conversación. Finalmente, Javier se decidió. Katá, dijo suavemente, necesitamos hablar. Sofía me contó ayer lo que le contaste sobre la familia donde vivías. Sobre cómo las trataban. La niña se quedó paralizada con la cuchara en la mano. Luego la bajó lentamente a la mesa. Quiero que sepas, continuó Javier, que estamos de tu lado. Queremos ayudarte. Pero para eso necesitamos saber la verdad. Toda la verdad. ¿Entiendes? Katá asintió en silencio. Dijiste que el padre se llama Arturo, prosiguió Javier con cuidado. ¿Recuerdas el apellido? Vargas, dijo Katá en voz baja. Arturo Vargas. Y su esposa se llama Marisol. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Se quedó helado con la taza en la mano, mirando fijamente a la niña. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía alarmada, mirando a su marido. Arturo Vargas, repitió Javier lentamente.
No puede ser. ¿Lo conoces? Preguntó Sofía. Lo conozco, exhaló Javier. Lo conozco desde hace muchos años. Arturo Vargas. Un cazador de la zona. Hemos ido a la sierra juntos más de una vez. Siempre lo consideré una buena persona. Decente. Miró a Catá, y en sus ojos se leía la conmoción. De verdad tiene 2 hijas propias, continuó Javier, como si intentara asimilar la información. 2 niñas. Oí que había adoptado a otras niñas de una casa hogar. Todos en la región decían que qué buena persona era, que había acogido a unas huérfanas. Pero nunca vi a esas niñas. Arturo nunca las llevaba consigo cuando nos encontrábamos, porque nos escondía, dijo Catá en voz baja. No quería que habláramos con nadie. Siempre que salíamos a la calle, él o Marisol estaban con nosotras. Javier se pasó la mano por la cara. No podía creerlo. Arturo Vargas. El hombre al que había saludado durante tantos años. Con el que hablaba de casa, de la sierra. Siempre amable. Sonriente. Ese hombre golpeaba a unas niñas con una soga. Obligaba a una niña de 9 años a cargar cubetas de agua. Cuéntame más detalles, le pidió a Catá. ¿Qué hacían exactamente en esa casa? ¿Qué tipo de trabajo? Catá bajó la cabeza. Muchas cosas, empezó en voz baja. En invierno teníamos que traer agua del pozo. Está lejos, como a 50 metros de la casa. Las cubetas son pesadas. Daniela es mayor. Ella podía cargar una llena, pero yo la llevaba a la mitad. Y aún así era pesado. Me dolían los brazos. Llevábamos agua muchas veces al día para lavar, para cocinar, para todo. Hizo una pausa y luego continuó. También teníamos que limpiar toda la casa, trapear los pisos todos los días, lavar los platos después de todos. Marisol, la mamá, cocinaba, pero luego nosotras teníamos que limpiar todo. También cargábamos todo desde el sótano, papas, frascos de conservas, todo lo pesado. En invierno quitábamos la nieve del patio. En primavera, en cuanto empezó a hacer calor, empezamos a trabajar en la hortaliza, cavar, desherbar. ¿Y la escuela? Preguntó Sofía. Dijiste que te habían puesto en educación en casa. Sí, asintió Catá. En septiembre, cuando empezaron las clases, Arturo dijo que Daniela y yo estudiaríamos en casa. Arregló unos papeles. Dijo que Marisol nos enseñaría, pero no nos enseñaba nada. A veces nos daba los libros y decía, lean ustedes. Pero no teníamos tiempo. Siempre había trabajo. Siempre. Javier escuchaba. Y con cada palabra su rostro se ensombrecía más. ¿Y Luisa y Ana? Preguntó. Las hijas de Arturo. Ellas iban a la escuela, respondió Catá. Tenían una vida normal. Hacían sus tareas. Jugaban. Veían la televisión. Las alimentaban bien. Les daban carne, fruta. Y a nosotras las sobras. Marisol a veces se compadecía y nos daba un poco más cuando Arturo no estaba en casa. Pero si él estaba, tenía miedo de darnos una cucharada de más. Marisol también le tenía miedo a su esposo, aclaró Sofía. Catá asintió. Sí, le tenía mucho miedo. Él también le gritaba a ella. A veces veía que tenía moretones en los brazos. Una vez la golpeó cuando intentó defendernos. La golpeó delante de nosotras. Luego le dijo, es tu trabajo vigilar que trabajen. Si no puedes, dímelo. Y yo mismo las vigilaré. Después de eso, Marisol dejó de defendernos por completo. Dios mío, susurró Sofía. ¿Qué les decía él? Preguntó Javier. ¿Cuándo las obligaba a trabajar? Catá levantó los ojos hacia él, y en ellos había tanto dolor que Javier apenas pudo soportar su mirada. Siempre decía lo mismo, dijo en voz baja. Les di la oportunidad de no pudrirse en una casa hogar. Las acogí en mi casa. Las alimento. Las visto. Deberían estar agradecidas. Tienen que ganarse todo lo que hago por ustedes. En la casa hogar estarían peor. Lo decía todos los días. Cada vez que nos quejábamos de estar cansadas o de tener hambre. Pero eso no es verdad, dijo Sofía, abrazando a la niña. En las casas hogar no obligan a los niños a trabajar de la mañana a la noche. Les enseñan, los alimentan, cuidan de ellos. Lo que él les hacía es un delito. Lo sé, susurró Catá. Recuerdo la casa hogar. Era difícil. No había padres. Me sentía sola, pero no daba tanto miedo. Allí íbamos a la escuela. Nos daban de comer 3 veces al día. Yo preferiría haberme quedado allí. Javier se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Necesitaba apartar la vista un segundo para controlar sus emociones.
Apretó y relajó los puños, sintiendo como la furia hervía en su interior. Arturo Vargas. Un hombre que conocía, que respetaba. Resulta que todo este tiempo había mantenido a dos niñas prácticamente como esclavas. Y nadie se había dado cuenta. O se dieron cuenta. Pero callaron. Catá, dijo, sin volverse. Ahora mismo voy a ir a ver al sargento. Le contaré todo. Tenemos las fotos de tus moretones. Son una prueba. La policía y el DIF investigarán a la familia Vargas. Se llevarán a Daniela. No las volverán a llevar allí. Te lo prometo. ¿Y si no te creen? Preguntó Catá asustada. Javier se dio la vuelta. Te creerán. Tenemos pruebas y no permitiré. No terminó de hablar. Se oyó un golpe fuerte e insistente en la puerta. Los tres se quedaron helados. El golpe se repitió. Aún más fuerte. Exigente. Catá saltó de la silla. Su rostro se puso blanco como el papel. Corrió hacia Sofía y se aferró a ella. Es él, susurró la niña, temblando de pies a cabeza. Me encontró. Es Arturo. Sofía la abrazó. La apretó contra sí. Tranquila, tranquila. Solecito, susurró. No tengas miedo. No te entregaremos. El golpe en la puerta se repitió por tercera vez. Ya muy fuerte, casi como un puñetazo. Javier miró a su esposa y a la niña. Sofía asintió rápidamente y, tomando a Catá de la mano, la llevó hacia una cortina en un rincón de la cocina, detrás de la cual había una pequeña despensa. Escóndete aquí, le susurró a la niña. No salgas hasta que te llame. Y no tengas miedo. Estamos aquí. Catá, temblando, se ocultó detrás de la cortina. Javier respiró hondo. Se alisó la camisa y caminó hacia la puerta. No sabía qué le diría a Arturo Vargas. No sabía si podría contenerse y no saltarle al cuello. Pero sabía una cosa con certeza. No devolvería a esa niña al infierno. Por nada del mundo. Javier abrió la puerta. En el umbral, efectivamente, estaba Arturo Vargas. Un hombre alto, robusto, de unos 40 años, con sienes canosas y rasgos duros. Detrás de él había otros dos hombres, Pedro Gómez y Vasily Krotov, cazadores locales que Javier también conocía. Javier. Hola, dijo Arturo. Su voz sonaba cansada, preocupada. Perdona que venga tan temprano. Tengo un problema. Mi hija desapareció. Javier lo miró directamente a los ojos, tratando de mantener una expresión tranquila. Si esta historia te conmueve, dale me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás a que el canal crezca y cuente más historias como esta. Javier estaba en la puerta, mirando a Arturo Vargas. Hacía solo unos minutos había descubierto la verdad sobre este hombre y ahora lo veía con ojos completamente diferentes. Como no había notado antes esa mirada dura, esos labios apretados, esa costumbre de controlarlo todo a su alrededor. ¿Tu hija desapareció?, repitió Javier, esforzándose para que su voz sonara natural. ¿Cuándo? Se fue ayer por la mañana, respondió Arturo, pasándose la mano por la cara. Yo estaba de cacería. Volví por la noche. Y no estaba. La estuvimos buscando toda la noche con los muchachos. Pensamos, ¿y si se vino para acá? Tú anduviste ayer por tu sector. Pedro y Vasily estaban detrás de Arturo, con el ceño fruncido, cansados. Claramente no habían dormido en toda la noche, peinando el bosque. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Javier. 10, respondió Arturo rápidamente. Bueno, casi 10. Todavía es pequeña. Javier se dio cuenta de que Arturo ni siquiera recordaba la edad exacta de su hija o la decía mal a propósito. ¿Cómo se llama?, preguntó Javier. Catá, dijo Arturo. Catalina. Es morenita, con el pelo hasta los hombros. Llevaba una chamarra azul. ¿Seguro que no la viste? Javier lo miró directamente a los ojos. A esos ojos oscuros y duros del hombre que golpeaba a unas niñas con una soga, que obligaba a una niña de 9 años a cargar pesadas cubetas de agua, que había convertido la vida de 2 hermanas en una pesadilla. Y Javier mintió. Por primera vez en su vida. Miró a un conocido a los ojos y mintió. No, dijo con firmeza. No la vi. Ayer estuve todo el día en el sector norte, revisando los comederos. No me encontré a ninguna niña. ¿Seguro?, insistió Arturo con tensión, escudriñando el rostro de Javier. Seguro, confirmó Javier, sin apartar la mirada. Si me hubiera encontrado a una niña sola en el bosque, la habría llevado al pueblo más cercano. Ya sabes. Arturo asintió lentamente. Javier vio que algo cruzó por sus ojos.
¿Sospecha o simple cansancio? Oye, Javier, dijo Arturo, dando un paso más cerca. Si de casualidad la ves, o escuchas algo, avísame de inmediato. ¿De acuerdo? Es una niña sola en la sierra. Nosotros seguiremos buscando. Pero si notas algo. Claro, asintió Javier. Te avisaré sin falta. ¿A dónde llamo? Este es mi número, Arturo le dictó el teléfono. O llámale a Pedro. Su número lo tienes. Pedro asintió a Javier. Vasili permanecía en silencio. Solo miraba hacia un lado con el ceño fruncido. ¿Y ya avisaron a la policía? Preguntó Javier. Todavía no, respondió Arturo. Queremos buscarla nosotros primero. A lo mejor solo se perdió. Pasó la noche en el bosque. Se asustó. Ahorita la encontramos. ¿Para qué molestar a la policía por nada? Javier tomó nota de eso mentalmente. No quiere involucrar a la policía. Teme que empiecen a investigar, a hacer preguntas. Bueno, muchachos, vamos a seguir, dijo Arturo, dándose la vuelta. Javier, si sabes algo, llama de inmediato. Es una niña. ¿Entiendes? Mi hija. Entiendo, respondió Javier secamente. Te llamaré sin falta si me entero de algo. Arturo y los cazadores se dirigieron a su camioneta, que estaba estacionada junto al camino. Javier los siguió con la mirada hasta que subieron a la troca y se fueron. Solo entonces cerró la puerta. Al volverse, vio que Sofía estaba de pie en medio de la cocina, pálida, con las manos apretadas contra el pecho. Desde detrás de la cortina se asomó Catá. La cara de la niña estaba mojada por las lágrimas. Todo su cuerpo temblaba. Ya se fueron, dijo Javier. Catá, todo está bien, ya se fueron. La niña salió de su escondite y corrió hacia Sofía. Ella la levantó en brazos. La apretó contra sí. Tranquila, tranquila. Solecito, susurraba Sofía, acariciándole la espalda. Todo está bien. Estás a salvo. No te vamos a entregar. Catá sollozaba, con la cara hundida en el hombro de Sofía. Toda la tensión de los últimos minutos se desahogaba en lágrimas. Javier se acercó. Se puso en cuclillas junto a la niña. Catá, escúchame, dijo en voz baja. No le dije que estabas aquí, y no se lo diré. Te quedarás con nosotros. ¿Entiendes? Catá levantó hacia él sus ojos llorosos. ¿Y si vuelve? Susurró. Si se entera de que estoy aquí, no se enterará, dijo Javier con firmeza. Y si se entera, no te entregaré. Nunca. Te lo juro. Sofía ayudó a Catá a sentarse en una silla. Le dio agua. La niña bebía a sorbos pequeños. Todavía sollozando. Catá, dijo Sofía suavemente. Cuéntanos más sobre Luisa y Ana, las hijas de Arturo. ¿Ellas sabían lo que pasaba? Catá se secó las lágrimas. Sabían, respondió en voz baja. Ellas veían. Luisa es la mayor. Tiene 13 años. Ana es más pequeña. Tiene 11. Veían cómo nos obligaba a trabajar, cómo nos pegaba. A veces Luisa intentaba ayudarnos. Nos traía comida a escondidas o ayudaba a cargar el agua cuando su papá no veía. Pero si él se daba cuenta, le gritaba. Le decía que no era su asunto, que nosotras debíamos arreglárnoslas solas. ¿Y no le tenían miedo? Preguntó Javier. Si le tenían miedo, asintió Catá. Mucho miedo. A ellas nunca les pegó, pero les gritaba a menudo. Podía gritarles por una mala calificación o porque hacían ruido. Y también, se calló. ¿Qué más? Preguntó Sofía con delicadeza. Le pegaba a su mamá. A Marisol, dijo Catá en voz baja. Delante de ellas. Luisa me lo contó una vez, cuando nos quedamos solas. Dijo que le tiene miedo a su papá, que quiere que se vaya, pero no puede hacer nada porque es su padre. Javier sintió que la rabia volvía a hervir en su interior. Ese hombre aterrorizaba a toda la casa, no solo a las niñas adoptadas, sino también a sus propias hijas y a su esposa. ¿Le pegaba a Marisol a menudo? Preguntó Sofía. No muy a menudo, respondió Catá, pero veíamos los moretones y oíamos cómo le gritaba. Sobre todo si intentaba defendernos. Una vez, volvió a callarse, como tomando valor. Una vez Daniela se cayó cuando llevaba agua. Las cubetas se derramaron. Ella se lastimó. Marisol se compadeció de ella. Le dijo que descansara, que ella misma traería el agua. Arturo lo oyó. Entró en la cocina y golpeó a Marisol delante de nosotras. Le dijo, es tu trabajo vigilar que trabajen bien. Si no pueden, es tu culpa. Si vuelvo a ver que te compadeces de ellas, te irá peor. Dios mío, susurró Sofía. Después de eso,
Marisol dejó de ayudarnos, continuó Katá. Tenía miedo. Solo a veces. Cuando él no estaba. Nos daba un trozo extra de pan o un dulce. Pero siempre escondidas y siempre decía, no le digan a su padre. Por favor, no le digan. Le tenía más miedo que nosotras. Javier se levantó y volvió a acercarse a la ventana. Necesitaba pensar. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. No era solo maltrato a niñas adoptadas. Era violencia doméstica que afectaba a toda la familia. Javier, lo llamó Sofía. ¿Qué vamos a hacer? Él se dio la vuelta. Hoy mismo voy a ver a Ramírez, dijo. Ahora mismo. No podemos perder tiempo. Hay que presentar la denuncia. Involucrar al DIF y a la policía. Esto ya no es solo una historia sobre niñas de una casa hogar. Es violencia doméstica. No terminó, porque no encontraba las palabras. Sophie, tómale fotos a todos los moretones y cicatrices de Katá, añadió. A cada uno. Necesitamos pruebas. Todo lo que tengamos. Sofía asintió. Katá, Solecito, se dirigió a la niña. Necesitamos tomar fotos de todas las marcas de los golpes. Es importante para ayudarte a ti y a Daniela. ¿Nos dejas? Katá asintió, mientras Javier se preparaba para ir a ver al sargento. Sofía llevó a Katá a la habitación. Con cuidado, le pidió a la niña que se desvistiera y la examinó atentamente. En la espalda tenía marcas de golpes con una soga, varias franjas, ya descoloridas pero aún visibles, y varias rojas recientes. En los brazos y las piernas también tenía moretones. Sofía fotografió cada marca, cada cicatriz, tratando de controlarse y no llorar al ver por lo que había pasado esa niña. Listo. Solecito, dijo cuando terminó. Puedes vestirte. Eres muy valiente. Katá se vistió en silencio. Ya no lloraba. Parecía haber agotado todas sus lágrimas. Regresaron a la cocina. Javier ya estaba listo para salir. Vestido, calzado, con las llaves de la camioneta en la mano. Me voy ahora, dijo. Sophie, quédate con Katá. Cierren la puerta con llave. No le abran a nadie. Solo a mí. Si pasa algo, llama de inmediato. Ten cuidado, dijo Sofía. Javier besó a su esposa y acarició la cabeza de Katá. Todo saldrá bien, dijo. Se los prometo. Salió de la casa. Subió a la camioneta y se dirigió al pueblo, a la oficina del sargento Miguel Ramírez. En la casa quedaron Sofía y Katá. Estaban sentadas en la cocina, abrazadas. Sofía sentía cómo temblaba la niña. No tengas miedo, le susurraba. Javier hará lo correcto. Pronto todo terminará. Rescataremos a Daniela. Te lo prometo. Katá guardaba silencio. Simplemente estaba sentada, aferrada a la única persona que le había mostrado verdadera bondad en el último año. Mientras tanto, Javier aceleraba por el camino, apretando el volante. En su cabeza giraba una sola idea. Tenía que actuar rápido. Muy rápido. Porque en algún lugar del pueblo de Ojo Seco, Daniela, de 12 años, estaba ahora sola en esa casa de terror. Y cada hora de retraso era una hora más de su sufrimiento. Pisó el acelerador con más fuerza. El trayecto hasta el pueblo duró unos 40 minutos. Javier conducía rápido, a veces excediendo el límite de velocidad en los tramos vacíos de la carretera. No podía quitarse de la cabeza el rostro de Katá. Esa mirada asustada. Esas lágrimas. Ese temblor cuando escuchó los golpes en la puerta. San Bartolo era un pueblo pequeño. 2 calles principales. Algunas tiendas. Una escuela. Un hospital y el edificio de la presidencia municipal, donde también se encontraba la comandancia de policía. Javier se estacionó frente al conocido edificio de 2 pisos y subió rápidamente los escalones. En el pasillo olía a pintura vieja y a oficina. Se dirigió a la oficina del sargento y tocó. Pase. Se escuchó una voz conocida. Javier abrió la puerta. Detrás de un escritorio cubierto de carpetas, estaba sentado Miguel Ramírez, un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y unos inteligentes ojos grises. Levantó la cabeza y una sonrisa apareció en su rostro. Javier, dijo sorprendido, levantándose. ¿Qué te trae por aquí? Tanto tiempo sin verte. Se dieron la mano. Se conocían desde hacía muchos años, desde que Ramírez acababa de llegar como sargento y Javier se había convertido en guardabosques. A lo largo de los años habían trabajado juntos en varias ocasiones, buscando turistas perdidos, atrapando cazadores furtivos, resolviendo diversos problemas en la región. Miguel, necesito tu ayuda, dijo Javier sin rodeos. Una ayuda seria.
Se trata de unas niñas. La sonrisa desapareció del rostro de Ramírez. Le indicó una silla con un gesto. Siéntate. Cuéntame. Javier se sentó y comenzó a relatar. Habló con calma, de manera coherente, sin omitir detalles, como encontró a la niña en el bosque, como al principio ella no quería contar lo que había pasado, como luego Sofía logró que hablara y se enteró de la terrible verdad, como esa mañana había llegado Arturo Vargas buscando a su hija desaparecida. Ramírez escuchaba en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando Javier terminó, el sargento se reclinó en su silla y suspiró pesadamente. Vargas, dijo. Arturo Vargas. ¿Lo conoces? Preguntó Javier. Lo conozco, asintió Ramírez. Todo el mundo lo conoce. ¿Y sabes qué, Javier? No eres el primero que viene con sospechas sobre esa familia. Javier se enderezó. ¿Cómo que no soy el primero? Ramírez se frotó el puente de la nariz. Hace como año y medio vino una señora de ojo seco, una vecina de los Vargas. Dijo que oía gritos en su casa, que había visto moretones en los brazos de una de las niñas. Fui a investigar. Vargas me recibió muy, digamos, hospitalariamente. Me mostró la casa. Me presentó a su familia. Todas las niñas estaban limpias, alimentadas, vestidas. Respondían correctamente a las preguntas. Decían que todo estaba bien, que nadie las maltrataba. Su esposa Marisol también lo confirmó. No encontré nada en ese momento, ni una sola prueba. ¿Y la vecina? Preguntó Javier. La vecina se cayó después de eso, respondió Ramírez. No volvió a decir nada. Dicen que Vargas habló seriamente con ella. ¿La amenazó? No lo sé con certeza. Pero ella se cayó. Y todos los demás también. Ya sabes. En estos pueblos todos ven todo, pero nadie dice nada. Especialmente si se trata de alguien como Vargas. ¿Por qué especialmente él? Frunció el ceño Javier. ¿Acaso es una autoridad o algo así? Tiene influencias, explicó Ramírez. Su hermano Nicolás es el delegado de Ojo Seco, una persona influyente en la región. Tiene su propio negocio, contactos en el ayuntamiento. Todos le tienen miedo a Arturo. Temen que si se quejan, tendrán problemas. Ya sabes cómo son las cosas en los pueblos. Un paso en falso y te conviertes en un paria. Javier apretó los puños. Así que todos sabían y callaban. Sospechaban, lo corrigió Ramírez. Sospechaban, pero no había pruebas. Y sin pruebas, no podía hacer nada. Formalmente, no tenía motivos para pedir una investigación del DIF o iniciar un caso. Pero ahora los tienes, dijo Javier y sacó su teléfono. Mira. Le mostró a Ramírez las fotos que había tomado Sofía. La espalda de Catá con las marcas de los golpes. Moretones en los brazos. En las piernas. Ramírez miró la pantalla y su rostro se endureció aún más. Dios santo, dijo en voz baja. Es solo una niña. Una niña de 9 años. Exacto, dijo Javier. Y eso es solo Catá. También está Daniela, de 12 años. Ella está allí sola ahora. Después de la fuga de Catá, Arturo debe estar furioso. No quiero ni imaginar lo que podría hacerle. Ramírez dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Javier. Esta es una denuncia oficial por maltrato infantil, dijo. Estoy obligado a actuar. Llamaré al DIF y a un médico. Iremos a verificar las condiciones de vida de las niñas en la familia Vargas. Si Catá testifica, si el médico confirma los golpes, eso ya es motivo para abrir una investigación penal. ¿Cuándo? Preguntó Javier. ¿Cuándo iremos? Ramírez se quedó pensativo. Necesito organizar todo correctamente. Contactar al DIF, al médico, reunirlos a todos. Lo mejor sería ir cuando Vargas no esté en casa. Es agresivo. Podría armar un escándalo. Obstaculizar la investigación. ¿Y si vamos cuando no está? Los miércoles. Marisol Vargas va al mercado en el pueblo vecino, recordó Javier. Catá lo contó. Y Arturo suele estar de cacería los miércoles. Recuerdo que él mismo dijo que el miércoles es su día de caza. Miércoles, repitió Ramírez, mirando un calendario. Hoy es lunes. Así que pasado mañana. Bien. Eso nos da tiempo para prepararlo todo. Me pondré en contacto con la oficina del DIF en la capital del estado. Coordinaré con un médico. El miércoles por la mañana iremos a Ojo Seco. Yo iré con ustedes, dijo Javier. Javier, ¿tú eres un testigo?, le recordó Ramírez. Y ahora mismo tienes a Catá. Sería mejor que te quedaras con ella. Yo llevaré al personal del DIF y al médico. Con eso será suficiente. Pero Daniela no me conoce, objetó Javier.
Se asustará de gente extraña. Pero si yo le digo que Katá está a salvo, que está conmigo, ¿Daniela me creerá? Ramírez lo pensó y asintió. De acuerdo. Entonces iremos juntos. El miércoles por la mañana, sobre las 10, llegaremos a la casa de los Vargas. Javier sintió un gran alivio. Gracias, Miguel. De nada, respondió Ramírez. Es mi trabajo. Y sabes, me alegro de que no tuvieras miedo de venir. Muchos temen meterse con Vargas. Pero tú viniste. Eso es importante. Hablaron un poco más sobre los detalles. Javier redactó la denuncia oficial. Ramírez lo registró todo en el acta. Las fotos se transfirieron a la computadora y se guardaron como prueba. Listo, dijo finalmente Ramírez. El caso está abierto. El miércoles actuaremos. Mientras tanto, cuida a la niña y dile que pronto su hermana también estará a salvo. Javier salió del edificio de la policía. Se sentía más ligero. Al menos algo se había puesto en marcha. Solo quedaba esperar hasta el miércoles. Subió a su camioneta y llamó a Sofía. Sophie, soy yo, dijo. ¿Cómo están? Todo bien, respondió su esposa. ¿Cómo te fue? Bien. Ramírez entendió todo. Aceptó la denuncia. El miércoles iremos a Ojo Seco a investigar. Nos traeremos a Daniela. Escuchó como Sofía suspiraba aliviada. Gracias a Dios, susurró ella. Javi, Katá no deja de preguntar. ¿Ayudaremos a Daniela? No sabía qué responder. Dile que sí. Por supuesto que la ayudaremos. El miércoles iremos por su hermana. Te lo prometo. De acuerdo. ¿Cuándo vuelves? En una hora estaré allí. ¿Cómo está ella en general? Mejor, respondió Sofía. Ahora estamos cocinando juntas. Le estoy enseñando a hacer gorditas. Ella, Javi, sonrió. Por primera vez en todo este tiempo. Sonrió. Javier sintió una calidez extenderse por su pecho. Eso es bueno, dijo. Muy bueno. Bueno. Sophie, ya voy para allá. Llego pronto. Colgó y condujo de regreso a la sierra. A la casa donde lo esperaban su esposa y una niña pequeña que estaba aprendiendo a sonreír de nuevo. En casa. Efectivamente lo recibió el olor a gorditas y una risa suave. Katá y Sofía estaban junto a la mesa. Ambas con delantal y con harina en la nariz. En el comal había unas gorditas irregulares. Un poco chuecas. Claramente obra de manos infantiles. Javi, se alegró Sofía. Mira, estamos haciendo gorditas. Katá es muy buena para amasar. Katá sonrió tímidamente. Y realmente sonrió. No con audacia, sino con timidez. Pero sonrió. ¡Qué bien!, dijo Javier, acercándose. Están haciendo una verdadera chef. Se sentó a la mesa y Sofía le sirvió un café. Katá se sentó a su lado, todavía con un trozo de masa en las manos. Katá, él la llamó Javier. La niña levantó los ojos hacia él. Hoy estuve con un policía. Un hombre muy bueno. Es mi amigo. Le conté todo sobre ti y Daniela. Nos va a ayudar. ¿De verdad?, preguntó Katá en voz baja. De verdad. El miércoles iremos a Ojo Seco. Recogeremos a Daniela y no las volverán a llevar allí. Nunca. Te lo prometo. Los ojos de Katá se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de esperanza. ¿De verdad van a ayudar a Daniela?, susurró. De verdad. Javier tomó su pequeña mano en su gran palma. De verdad, dijo con firmeza. Rescataremos a tu hermana. Te doy mi palabra. Katá asintió y volvió a sonreír, ya con más confianza. Estaban los tres sentados en la cocina, tomando café, comiendo gorditas calientes. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que estaba haciendo algo realmente importante. No solo su trabajo como guardabosques. No solo recorrer su sector y revisar comederos. Estaba salvando vidas. Vidas de niñas. Y por eso valía la pena luchar. El miércoles amaneció claro y cálido. Javier se levantó temprano, aunque había dormido mal toda la noche. Estaba nervioso. Hoy se decidiría el destino de Daniela. En esos 2 días, Katá se había adaptado un poco a la casa de los Rojas. Todavía era callada, asustadiza, se sobresaltaba con los ruidos fuertes, pero ya no se escondía constantemente detrás de Sofía. Ayudaba en la casa no porque la obligaran, sino porque ella misma quería agradecer a esas buenas personas. Sofía le enseñó a hornear galletas. Juntas leían libros, veían caricaturas. Pero lo que más preguntaba Katá era por Daniela. Cada día, varias veces. ¿Cuándo van a recoger a Daniela? Ella está sola allí. Tiene miedo. ¿Cuándo irán por ella? Y ese día llegó.
Javier se vistió. Desayunó rápidamente. Sofía también se levantó temprano para despedirlo. Javi, ten mucho cuidado, dijo, abrazando a su marido. Si de repente Vargas está en casa. Ramírez dice que los miércoles siempre está de cacería, la tranquilizó Javier. Todo saldrá bien. Catá estaba a su lado, apretando en sus manos un pequeño conejito de peluche que Sofía le había dado. Tío Javier, lo llamó en voz baja. Javier se puso en cuclillas frente a ella. Sí, Catita. Díganle a Daniela, díganle que la estoy esperando y que la quiero mucho. Javier asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se lo diré sin falta. Y pronto la verás. Te lo prometo. Se dirigió al pueblo, donde había quedado de encontrarse con Ramírez. Cerca del edificio municipal ya había 2 vehículos, la patrulla del sargento y un sedán blanco con el logotipo del sistema DIF. Ramírez estaba de pie junto a ellos, hablando con una mujer de mediana edad con un traje sastre y un hombre con una bata blanca y un maletín médico. Javier, le saludó Ramírez. Te presento a la licenciada Irene Paredes, especialista principal del DIF, y al doctor Andrés Velasco, pediatra del Hospital Regional. Se saludaron. La licenciada Paredes tenía una mirada seria, profesional. El médico era más afable, con ojos amables detrás de sus gafas. La situación es grave, dijo Ramírez. Repito una vez más. En la familia Vargas, 2 niñas adoptadas han sido sometidas a violencia y explotación sistemáticas. Una de las niñas, Catá, de 9 años, escapó y ahora está con Javier. Se han documentado múltiples marcas de golpes. La otra niña, Daniela, de 12 años, permanece en la familia. Nuestra tarea es rescatarla, realizarle un examen médico y entrevistarla. El padre, Arturo Vargas, no debería estar en casa. Los miércoles está de cacería. La madre, Marisol, debería estar en el mercado. En la casa solo deberían estar los niños. ¿Y tienen hijos propios?, precisó Irene Paredes. 2 niñas. Luisa y Ana, respondió Ramírez, de 13 y 11 años. Según Catá, a ellas las trataban bien, pero fueron testigos de la violencia. Entendido, asintió la licenciada Paredes. Entonces también habrá que hablar con ellas. Vámonos, dijo Ramírez. Subieron a los vehículos. Ramírez y Javier en uno, la licenciada y el médico en el otro, y se dirigieron hacia Ojo Seco. El camino duró aproximadamente media hora. El pueblo de Ojo Seco era pequeño, unas 50 casas, no más. La casa de los Vargas estaba en las afueras, grande, bien construida, con una barda alta. Se acercaron en silencio. Ramírez fue el primero en bajar, seguido por los demás. Javier sentía como la tensión crecía a cada segundo. Ramírez tocó la reja. Luego, otra vez, más fuerte. «Abraham, policía», gritó. Pasaron unos segundos. Luego se oyeron pasos y la reja se entreabrió. En el umbral apareció una niña de unos 12 años. Delgada, pálida, con el pelo largo y oscuro recogido en una cola de caballo desordenada. Vestida con una camiseta vieja y estirada y pantalones de mezclilla. En su rostro había miedo. Los ojos muy abiertos. Los labios temblorosos. «¿Tú eres Daniela?», preguntó Ramírez. La niña asintió, sin apartar la vista del uniforme policial. «No tengas miedo. Somos de la policía y del DIF. Necesitamos hablar contigo e inspeccionar la casa. ¿Podemos pasar?». Daniela guardaba silencio. Los miraba a todos, uno por uno, a Ramírez, a Irene Paredes, al médico. Luego, su mirada se detuvo en Javier. «Daniela», dijo Javier en voz baja, dando un paso adelante. «Me llamo Javier. Catá está conmigo. Tu hermana Catá está a salvo. Le va bien. Hemos venido para llevarte a ti también». Al oír el nombre de Catá, el rostro de Daniela cambió. Sus ojos se abrieron aún más. Sus labios temblaron. «¿Catá está viva?», susurró. «Sí, viva y sana. La encontré en el bosque el lunes. Ahora está en mi casa con mi esposa. No tengas miedo de decir la verdad. Daniela, nadie te volverá a hacer daño. Te lo prometo». Daniela se quedó quieta, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En silencio, lentamente, se llevó una mano al pecho, como si no pudiera creer lo que oía. Detrás de ella aparecieron otras 2 niñas. Una mayor, alta, de pelo lacio y claro. Era Luisa. La otra más joven, de pelo rizado,
con una camiseta rosa. Ana, ¿quiénes son? ¿Daniela?, preguntó Ana asustada. Es la policía, respondió Luisa, mirando a Ramírez. Su voz temblaba. Ramírez sacó su identificación y se la mostró. Sargento Ramírez. Ella es la licenciada Irene Paredes, del DIF, y el doctor Andrés Velasco. Hemos venido por una denuncia de maltrato infantil en esta familia. Niñas, ¿dónde están sus padres? Mi mamá está en el mercado, respondió Luisa en voz baja. Mi papá, de cacería. Bien, podemos pasar. Daniela se hizo a un lado, dejándolos entrar. Todos pasaron al patio y luego a la casa. Por dentro estaba limpio, ordenado, olía a caldo y a pan recién hecho. A primera vista, una casa familiar normal. Irene Paredes echó un vistazo, anotando algo en su libreta. Daniela se dirigió a la niña. Necesito hacerte algunas preguntas. No tienes que responder delante de todos. Podemos hablar en privado. Daniela miró a Javier. ¿Catá de verdad está con usted? De verdad, asintió Javier. ¿Quieres ver una foto? Sacó su teléfono. Buscó la foto que Sofía había tomado el día anterior. Catá, sonriendo, sostenía un plato con las galletas que habían horneado. Daniela tomó el teléfono con manos temblorosas. Miró la foto y rompió a llorar. En silencio, contenida, pero las lágrimas corrían a mares. Está sonriendo, susurró Daniela. Está sonriendo. Javier la abrazó suavemente por los hombros. Sí, está a salvo. Y pronto estarás con ella. Pero primero necesitamos que nos cuentes la verdad. No tengas miedo. Te protegeremos. Daniela se secó las lágrimas y asintió. Y entonces ocurrió algo inesperado. Luisa, la hija mayor de Arturo, dio un paso al frente. Estaba pálida, con los puños apretados. Llévensela, dijo bruscamente. Por favor, sáquenla de aquí. Todos se volvieron hacia ella. Luisa, empezó Ana, desconcertada. No, la interrumpió Luisa. Su voz temblaba, pero continuó. Mi papá es terrible. Le pega a mi mamá. Les pega a Daniela y a Catá. Las obliga a trabajar como esclavas. Lo hemos visto todo. Luisa, exclamó Ana asustada, agarrando a su hermana del brazo. Papá nos va a matar si se entera. Que lo haga, dijo Luisa con terquedad, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No me importa. Ya no puedo seguir callada. Un día las va a matar. Y nosotras callamos porque tenemos miedo. Eso no está bien. Se volvió hacia Ramírez. Les pegaba con una soga. Está en el cobertizo. La misma con la que lo hacía. Obligaba a Daniela a cargar las cubetas. Aunque le pesaban, obligaba a Catá a trapear los pisos, a trabajar en la hortaliza. Y a nosotras nos decía que eso era lo correcto, que ellas debían ganarse el sustento. Y si intentábamos ayudar, nos gritaba. Ana lloraba, abrazada a su hermana. También le pegaba a mamá, sollozaba. Cuando mamá intentó defender a Daniela, la golpeó y le dijo que si volvía a meterse, le iría peor. Irene Paredes y Ramírez intercambiaron una mirada. Doctor Velasco, se dirigió Ramírez al médico. Revise a Daniela. Ahora mismo. El médico asintió y abrió su maletín. Daniela, vamos a otra habitación, dijo suavemente. Necesito revisarte. Daniela miró asustada a Javier. No tengas miedo, le dijo él. El doctor es bueno. Solo va a ver si estás herida. Es necesario para poder castigar a Vargas. Daniela asintió y fue con el médico a la habitación contigua. El examen duró unos 20 minutos. Cuando el médico salió, su rostro era sombrío. Múltiples marcas de golpes. Signos de desnutrición. La niña pesa considerablemente menos de lo normal. Y una vieja fractura de costilla que soldó mal por falta de atención médica. Dios mío, susurró Irene Paredes. Necesita ir al hospital urgentemente, continuó el médico. Un chequeo completo. Análisis. Radiografías. Es grave. De acuerdo, asintió Ramírez. Llamaré a una ambulancia ahora mismo. En ese momento, se escuchó el sonido de un coche que se acercaba. Todos se quedaron helados. Es mamá, susurró Ana. Mamá ha vuelto. Un minuto después, la puerta se abrió y entró Marisol Vargas. Una mujer de unos 40 años. Delgada, cansada, con la mirada apagada. Llevaba bolsas del mandado. Al ver a la policía y a gente extraña en su casa, se quedó paralizada en el umbral. Las bolsas se le cayeron de las manos. ¿Qué está pasando aquí? Graznó. Marisol Vargas.
preguntó Ramírez. Soy el sargento Ramírez. Estamos realizando una inspección por una denuncia de maltrato infantil en su familia. ¿Qué? No. Eso no es verdad, empezó a decir Marisol rápidamente. Estamos bien. Las niñas están sanas. Alimentadas. Vestidas. ¿Quién les mintió? Mamá, dijo Luisa en voz baja. Basta. Luisa. Cállate. La cortó Marisol bruscamente. No, gritó Luisa. No me voy a callar más. Papá les pegaba. ¿Tú lo viste? Lo sabías y te callaste porque le tenías miedo. Marisol palideció aún más. Yo no. De la habitación salió Daniela, pálida y con los ojos llorosos. Miró a Marisol. Se lo conté todo, dijo en voz baja. Lo de la soga, cómo nos pegaba, el trabajo, todo. Marisol miró a Daniela. Y de repente algo se rompió dentro de ella. Se dejó caer en una silla. Se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Fuerte. A gritos. Tenía miedo, sollozaba. Le tenía miedo. Él controlaba todo. Cada paso que daba. Si les daba un trozo de pan de más. Él lo veía. Siempre lo veía. Y me pegaba. Me pegaba por compadecerme de ellas. Decía que era mi trabajo vigilar que trabajaran. Que si no lo hacía, él mismo las vigilaría y sería peor. Yo solo quería que no sufrieran tanto. Pero tenía miedo de que me matara a mí o a ellas. No sabía qué hacer. Lloraba. Eavin Prueras le ofreció un pañuelo. Señora Vargas. Necesita dar una declaración oficial, dijo Ramírez. Todo lo que sabe. ¿Dónde está su esposo ahora? De cacería, respondió Marisol entre sollozos. Volverá por la tarde. Bien. Nos llevamos a Daniela al hospital. Ahora mismo. ¿Y Catá? Preguntó Marisol. ¿Dónde está Catá? Está a salvo, respondió Javier. Conmigo. Marisol lo miró. Gracias, susurró. Gracias por salvarla. Gracias. A Daniela se la llevaron al hospital regional en una ambulancia que llamó Ramírez. El médico fue con ella para entregarla a sus colegas y asegurarse de que la niña recibiera toda la ayuda necesaria. Javier quiso ir también, pero Ramírez le pidió que se quedara. Necesitamos testigos cuando vuelva Vargas, dijo. Y además, tú viste a Catá después de que escapó. Tu testimonio es importante. Irene Paredes se quedó con las niñas y Marisol en la casa, tomando declaraciones. Marisol lo contó todo, como un año atrás su marido la convenció de acoger a las niñas de la casa hogar, diciendo que era una obra de caridad, que ayudarían a unas huérfanas. Como los primeros meses todo fue normal, pero luego Arturo empezó a cargarles gradualmente más y más trabajo. Al principio poco, luego cada vez más. Y cuando Marisol intentó oponerse, la golpeó por primera vez. Y desde entonces, tuvo miedo. Luisa y Ana también declararon, contando lo que habían visto y oído, como le tenían miedo a su padre, como no se atrevían a contradecirlo. Ramírez inspeccionó el cobertizo, como había dicho Luisa, y efectivamente encontró allí la soga, la misma con la que castigaba a las niñas. La empaquetó cuidadosamente en una bolsa como prueba material. El tiempo pasaba lentamente. Javier llamó a Sofía para ponerla al corriente. Ella lloró de alivio y luego le pasó el teléfono a Catá. La niña preguntó por Daniela. Y Javier le contó que su hermana estaba en el hospital, que los médicos la estaban cuidando y que pronto se verían. La tarde llegó rápido. Cerca de las 8. Un coche se detuvo frente a la casa. Arturo Vargas había vuelto de cacería. Salió de su camioneta, con un rifle de caza y una mochila. Llevaba ropa de camuflaje y botas altas. Parecía contento. Al parecer, la cacería había sido buena. Pero cuando vio la patrulla de la policía frente a su casa, su rostro cambió. Se quedó helado y luego caminó rápidamente hacia la casa. Ramírez y otros 2 policías que habían llegado como refuerzo salieron a su encuentro. ¿Arturo Vargas? Preguntó Ramírez. Sí. ¿Y ustedes quiénes son y qué está pasando aquí? Preguntó Arturo bruscamente, mirando a su alrededor. Sargento Ramírez. Tengo algunas preguntas para usted. Entremos a la casa. ¿Qué preguntas? Arturo intentó pasar, pero los policías le bloquearon el paso. Esta es mi propiedad privada. ¿Tienen una orden? La tenemos, respondió Ramírez con calma, mostrando un papel. Una inspección por una denuncia de maltrato infantil. El rostro de Arturo se puso rojo de ira. ¿Qué? ¿Quién se atrevió? Rugió. ¿Quién me calumnió? Todo es mentira. Todo en mi casa es legal. Las niñas están sanas. Alimentadas. Entré a la casa, repitió Ramírez.
Y deje el rifle. Arturo, rechinando los dientes, entregó el rifle a uno de los policías y entró en la casa. Allí lo recibieron Irene Prueras, Javier, y también su propia esposa e hijas. Marisol estaba sentada a la mesa, pálida, sin levantar la vista. Luisa y Ana se acurrucaban juntas en el sofá. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Arturo de nuevo. Marisol, ¿qué les has dicho? Marisol se estremeció, pero no dijo nada. Arturo Vargas, comenzó Ramírez, sacando una libreta. Está usted acusado de maltrato a menores, específicamente a sus hijas adoptivas, Catalina y Daniela. Tenemos informes médicos que confirman múltiples golpes, desnutrición y falta de atención médica. Tenemos las declaraciones de ambas niñas. Tenemos las declaraciones de sus hijas biológicas, Luisa y Ana. Tenemos la declaración de su esposa, Marisol. Y tenemos pruebas materiales. Una soga con sangre con la que golpeaba a las niñas. Con cada palabra. El rostro de Arturo palidecía. Luego se enrojecía de nuevo. Todo es mentira, gritó. Las niñas mienten. Son unas malagradecidas. Les di un hogar. Las alimento. Las visto. Y ellas. Papá, dijo Luisa en voz baja. Basta. Contamos toda la verdad. Arturo se volvió hacia su hija. En sus ojos había tal furia que Ana se apretó asustada contra su hermana. Tú, siseó. ¿Te atreviste? Sí, respondió Luisa con firmeza, aunque su voz temblaba. Me atreví, porque lo que hacías es un delito. Golpeabas a niñas pequeñas. Las obligabas a trabajar. Le pegabas a mamá. Eres un monstruo. Arturo dio un paso hacia su hija, pero dos policías se interpusieron instantáneamente entre ellos. No se lo aconsejo, dijo Ramírez fríamente. No entienden, gritaba Arturo, respirando con dificultad. La saqué de una casa hogar. Les di una oportunidad. Tenían que ganárselo. Es lo justo. ¿Justo?, repitió Ramírez. Golpear a una niña de 9 años con una soga por derramar agua hirviendo. ¿Eso es justo? Obligar a una niña de 12 años a cargar cubetas pesadas hasta fracturarle una costilla. ¿Eso es justo? No tenía ninguna fractura, espetó Arturo. La tenía, respondió Ramírez con calma. La radiografía mostró una vieja fractura en la costilla derecha, mal soldada. El médico determinó que ocurrió hace unos 3 o 4 meses. No le proporcionó atención médica a la niña. Ese es otro cargo. Arturo guardó silencio, respirando pesadamente. Usted tiene influencias, continuó Ramírez. Sí, lo sé. Su hermano Nicolás es el delegado. Tiene contactos. Pero los informes médicos, los testimonios de 5 testigos, incluyendo sus propias hijas y esposa, y las pruebas materiales, eso no es algo que se pueda ocultar con influencias. ¿Lo entiende? Arturo lo miraba, y en sus ojos la furia se desvanecía lentamente, dando paso a la comprensión. ¿Me va a arrestar?, preguntó con voz ahogada. Sí, asintió Ramírez. Arturo Vargas. Queda usted detenido bajo sospecha de tortura de menores y maltrato infantil. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal. Los policías le pusieron las esposas a Arturo. No se resistió. Simplemente se quedó de pie, con la cabeza gacha. Cuando se lo llevaban, se volvió hacia su esposa. Marisol, dijo, y su voz era casi suplicante. Diles que no es verdad. Diles que soy un buen padre. Marisol levantó la vista hacia él. Por primera vez en muchos años. No había miedo en su mirada. Solo cansancio. No fuiste un buen padre. Arturo, dijo en voz baja. Fuiste un tirano. Y me alegro de que esto haya terminado. Se llevaron a Arturo. Los siguientes 3 meses estuvieron llenos de acontecimientos, investigaciones, interrogatorios, peritajes médicos. Arturo intentó negarlo todo. Habló de calumnias, de una conspiración. Su hermano Nicolás realmente intentó intervenir, presionar la investigación, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Daniela pasó 2 semanas en el hospital. La operaron de la costilla. Recuperó su salud. La alimentaron. La trataron. Javier y Sofía la visitaban todos los días. Llevaban a Catá. Las hermanas finalmente se reunieron. Lloraron. Se abrazaron. No paraban de hablar. Cuando le dieron el alta a Daniela, la cuestión de a dónde iría ni siquiera se discutió. Se fue a casa de los Rojas. Con su hermana. A esa cabaña en la sierra donde le esperaban. La querían y donde no era una carga, sino una niña deseada. El juicio tuvo lugar a finales de julio.
La sala estaba llena. Periodistas, representantes del DIF, testigos. Katá y Daniela declararon por videoconferencia para no tener que ver a Arturo. El veredicto fue severo: 7 años en una prisión de máxima seguridad por tortura de menores y maltrato infantil. El tribunal tuvo en cuenta la multiplicidad de los episodios de violencia, la sistematicidad y la crueldad especial. Marisol recibió una sentencia suspendida, 2 años de libertad condicional, con supervisión psicológica obligatoria. El tribunal consideró que ella misma había sido víctima de violencia doméstica, que el miedo por su propia vida le impidió proteger a las niñas. Se le ordenó recibir terapia psicológica y se le prohibió participar en programas de adopción en el futuro. Luisa y Ana se quedaron con su madre, ahora que Arturo no estaba. Marisol podía finalmente convertirse en una verdadera madre para sus hijas. Comenzaron a ir a terapia en familia, aprendiendo a vivir sin miedo, sin la tensión constante, y Javier y Sofía iniciaron los trámites para adoptar a Katá y a Daniela. El proceso fue más lento de lo que les hubiera gustado. Verificaciones, entrevistas, comisiones. Pero todos los que visitaban su casa veían lo mismo: 2 niñas que habían florecido. Katá y Daniela, que apenas 3 meses antes eran niñas delgadas, asustadas y silenciosas, se habían transformado en chicas normales y alegres. Katá aprendió a hornear pasteles, leía libros, ayudaba a Sofía en la casa, pero no por obligación, sino porque quería. Daniela comenzaba a abrirse al mundo con cautela. Paseaba por la sierra con Javier. Aprendía a distinguir las huellas de los animales. Fotografiaba la naturaleza con una vieja cámara que Javier le regaló. Estaban aprendiendo a ser niñas de nuevo, aprendiendo a reír sin miedo, a dormir tranquilamente sin sobresaltarse con cada ruido, aprendiendo a confiar en los adultos. Y Javier y Sofía estaban aprendiendo a ser padres, con paciencia, con ternura, con un amor infinito. Curaban las heridas en las almas de estas niñas. Cada tarde, a la hora de la cena, se sentaban los 4 a la mesa, hablaban del día, compartían planes. Katá contaba lo que había leído, Daniela mostraba sus fotos, Javier compartía noticias de la sierra, Sofía les enseñaba a las niñas una nueva receta. Eran una familia, aún no oficialmente, pero sí de verdad. Y cuando a finales de septiembre, casi 5 meses después de aquel día de abril, llegó la notificación con la fecha de la audiencia judicial para la adopción, los 4 sintieron que el esperado final estaba cerca. Faltaba muy poco. Diciembre llegó en silencio, cubriendo la sierra con un suave manto blanco. La nieve caía en grandes copos, posándose en las ramas de los pinos y abetos, convirtiendo el bosque en un cuento de hadas. Hacía frío, unos 20 grados bajo cero, pero en la casa de los Rojas reinaban el calor y la comodidad. Habían pasado 7 meses desde aquel día de abril en que Javier encontró en el bosque a una niña pequeña y asustada. 7 meses que cambiaron la vida de 4 personas para siempre. En estos meses, muchas cosas habían sucedido. La cabaña en la sierra, que antes era el hogar de 2, se convirtió en el hogar de 4. La habitación infantil vacía se transformó en un acogedor nido para 2 hermanas, con 2 camas, estantes con libros, peluches que las niñas nunca habían tenido y cortinas de colores vivos que Sofía había cosido ella misma. La vida en la casa cambió. Ahora por las mañanas, Sofía no solo despertaba a su marido, sino también a 2 niñas. Desayunaban en familia, avena, hot cakes, huevos revueltos, que Katá ya había aprendido a preparar bajo la supervisión de Sofía. Daniela ponía la mesa, mientras Javier contaba los planes para el día. Sofía les enseñaba a las niñas todo lo que una mujer debe saber: a cocinar no por obligación, no por miedo al castigo, sino con gusto. A Katá le encantaba hornear pasteles, galletas, panecillos. La cocina a menudo olía a vainilla y canela. A Daniela le interesaban más las manualidades. Sofía le enseñó a tejer, y ahora la niña tejía bufandas y calcetines para toda la familia. Por las noches, Sofía les leía cuentos. Sí, incluso a Daniela de 12 años, que en su infancia había sido privada de esa simple alegría. Se sentaban las 3 en la cama grande de la habitación de las niñas, cubiertas con un zarape, y Sofía leía sobre la Cenicienta, sobre la Bella y la Bestia, sobre la Reina de las Nieves. A veces Javier se unía a ellas, se sentaba a su lado, y entonces leían por roles, reían, discutían los personajes. Javier también les enseñó muchas cosas a las niñas. Les mostró la sierra,
No esa sierra aterradora y fría donde Katá se había perdido una vez por miedo, sino la verdadera, viva y hermosa. Les enseñó a distinguir las huellas de los animales. Por aquí pasó un venado, y por allá un conejo zigzagueaba, huyendo de un coyote. Les mostró que bayas eran comestibles, que hongos se podían recoger. Les hablaba de los pájaros, de cómo se prepara el oso para el invierno, de cómo funciona la vida en el bosque. Daniela resultó ser especialmente entusiasta. Podía pasar horas caminando detrás de Javier por el bosque, haciendo preguntas interminables. Él le regaló una vieja cámara fotográfica, y ahora la niña fotografiaba todo: árboles, animales, huellas en la nieve. Había acumulado álbumes enteros de fotos. Katá era más pequeña. Le interesaba más quedarse con Sofía, pero también iba al bosque con Javier, solo en paseos más cortos. Le encantaba alimentar a los pájaros que venían a los comederos cerca de la casa. Las niñas volvieron a la escuela. Javier habló con el director de la escuela rural del pueblo vecino. Desde septiembre, Katá y Daniela empezaron a asistir a clases. Las primeras semanas fueron difíciles. Katá se había retrasado en el programa durante el año de educación en casa. Daniela también tenía lagunas. Pero los maestros fueron comprensivos. Las niñas se esforzaron y Sofía les ayudaba con las tareas cada tarde. Para diciembre, ambas casi habían alcanzado a sus compañeros. Y lo más importante, se habían convertido de nuevo en niñas normales. No en esclavas, no en sirvientas, sino en niñas. Reían, jugaban, a veces hacían travesuras. Podían hacer berrinches en la mesa o no querer hacer la tarea. Y eso era maravilloso. Era normal. Katá y Daniela volvían a ser hermanas. Pero ahora tenían una familia. Una verdadera familia. Todavía a veces se despertaban por pesadillas. Todavía se sobresaltaban con los ruidos fuertes. Todavía tenían miedo de hacer algo mal. Las heridas del alma sanaban lentamente. Pero cada día, cada semana, era más fácil, porque a su lado había personas que las querían por lo que eran, sin pedir nada a cambio. El 15 de diciembre, en un día frío y nevado, llegó la esperada noticia. Javier fue al pueblo a la oficina de correos a recoger un paquete y pasó por el juzgado para preguntar sobre el estado del caso. La secretaria le sonrió y le entregó un sobre. La resolución del juez llegó ayer, dijo. ¡Felicidades! Javier tomó el sobre con manos temblorosas. Salió a la calle. Se subió a su camioneta y solo entonces lo abrió. Leyó la primera línea y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se concede la solicitud de los cónyuges Rojas, Javier y Sofía, para la adopción de las menores Catalina y Daniela. Leyó hasta el final. Luego otra vez, asimilando lentamente cada palabra. Luego sacó el teléfono y llamó a su esposa. Sophie, dijo, con la voz temblorosa. Ya está, llegó la resolución. Son nuestras. Oficialmente nuestras hijas. Al otro lado de la línea se oyó un sollozo. Luego una risa entre lágrimas. ¿De verdad? Susurró Sofía. ¿Es verdad? ¿Verdad? Catalina y Daniela Rojas. Nuestras hijas. Sofía se echó a llorar. Javier tampoco pudo contener las lágrimas. Estaba sentado en su camioneta en medio de un día de diciembre, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Voy para la casa ahora, dijo. Diles a las niñas. Cuando llegó, lo recibieron las tres. Katá y Daniela corrieron hacia él y lo abrazaron. Sofía estaba en la puerta, sonriendo entre lágrimas. Por la noche, cuando las niñas ya dormían, Javier y Sofía estaban sentados en la cocina, tomando té. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo el mundo con un manto blanco. Sofía se levantó, se acercó a su marido y lo abrazó. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Gracias a ti, susurró, apoyándose en su hombro. Gracias por no tener miedo. Todos le tenían miedo a Arturo. Durante años supieron que algo andaba mal. Oyeron rumores, vieron señales, pero callaron. Los vecinos callaron, los conocidos callaron. Todos tenían miedo de meterse, miedo a los problemas. Pero tú no tuviste miedo, no pasaste de largo. La salvaste. Javier abrazó a su esposa con más fuerza. La besó en la coronilla. La salvamos nosotros, dijo en voz baja. Juntos. Sophie, yo encontré a Katá. Pero si no fuera por ti, no se habría abierto, no habría contado la verdad. Fuiste tú quien la hizo hablar. Fuiste tú quien la cuidó mientras yo iba a ver a Ramírez. Tú te convertiste en su mamá en estos meses. La salvamos juntos.
Permanecieron abrazados en la cálida cocina, mientras la nieve caía afuera. Luego, Sofía se separó suavemente y tomó a su marido de la mano. «Ven, te quiero mostrar algo». Lo llevó a la habitación de las niñas. Ellas dormían. Katá respiraba suavemente, abrazando a su conejo de peluche. Daniela dormía de lado, con un brazo extendido. Sofía llevó a Javier hacia la pared, donde colgaban dibujos infantiles. Había muchos. Katá y Daniela dibujaban constantemente, pero un dibujo estaba en el centro, en el lugar más visible. Mostraba una casa en medio de un bosque nevado, de madera, acogedora, con humo saliendo de la chimenea. Y junto a la casa, 4 figuras tomadas de la mano, 2 grandes, 2 más pequeñas. Sobre ellas, un sol brillante y pájaros. Y abajo, con letra infantil, en mayúsculas irregulares, estaba escrito, «Nuestra familia». Javier miró el dibujo y sintió un nudo en la garganta. Abrazó a Sofía, y se quedaron así, mirando a las niñas dormidas. A ese simple dibujo infantil que para ellos significaba más que cualquier diploma o premio. Luego salieron en silencio, cerrando la puerta, y fueron a la sala. Se pararon junto a la gran ventana, desde la que se veía el bosque nevado. Javier abrazó a su esposa por los hombros, y miraron la nieve caer, la sierra dormida, su mundo. «¿Sabes?», dijo Sofía en voz baja. «Tantos años pensamos que éramos felices. Solo los dos en nuestro pequeño mundo. Nos bastábamos el uno al otro. Y me parecía que no había mayor felicidad». «Yo también lo pensaba», asintió Javier. «Pero ahora entiendo», continuó Sofía, «que la verdadera felicidad no es solo vivir para uno mismo. La verdadera felicidad es cuando puedes proteger a los que necesitan protección. Cuando tu corazón es lo suficientemente grande como para que haya lugar no solo para la persona que amas, sino también para aquellos que no tienen a dónde ir. Cuando puedes cambiar la vida de alguien para mejor». Javier se volvió hacia su esposa. La miró a los ojos. «Nuestra familia de 2 se convirtió en una familia de 4, dijo. «Y es lo mejor que nos ha pasado en la vida». Sofía asintió, apretándose contra él. Estaban de pie junto a la ventana, abrazados, mirando cómo la nieve cubría la sierra. En la casa, a sus espaldas, dormían 2 niñas que finalmente habían encontrado un hogar. Un verdadero hogar. Una verdadera familia. Katá y Daniela ya no eran huérfanas. Eran hijas. Hijas amadas y deseadas. Y Javier y Sofía ya no eran solo una pareja feliz que vivía en la sierra. Eran padres. Y eso llenaba sus vidas de un nuevo y profundo sentido. 7 meses atrás, Javier encontró a una niña asustada en el bosque. Podría haber seguido de largo. Podría haberla llevado a la policía y olvidarse. Podría no haberse metido en problemas. Pero no pasó de largo. Y esa decisión cambió 4 vidas. Salvó a 2 niñas de un infierno y les dio a 2 adultos algo con lo que ni siquiera habían soñado. La oportunidad de ser padres para quienes tanto los necesitaban. La nieve seguía cayendo afuera. El bosque dormía bajo el manto blanco. En la casa hacía calor. Había silencio y comodidad. Y en ese calor, en ese silencio, en esa comodidad, vivía una verdadera familia. La familia Rojas. Javier, Sofía, Katá y Daniela. Su familia. Gracias por ver. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.